Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a exponerles del tema de los viajes misioneros del apóstol Pablo y nos vamos a enfocar específicamente en los tres primeros, dejando a un lado el último que tuvo. Antes de empezar con los viajes, permítame por favor hacerle una breve biografía del apóstol Pablo. Pablo realmente nació como Saulo. Nació en Tarso de Cilicia alrededor de los años 1 al 5 después de Cristo, una provincia en la esquina sureste de la moderna Turquía. Y Filipenses 3 5 al 6 dice que él era específicamente de el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, perseguidor de la iglesia, fariseo. Él enfatiza que era fariseo y, con respecto a la ley, una persona irreprensible. La instrucción que tuvo el apóstol Pablo a los 13 años, Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un rabino llamado Gamaliel, con quien Saulo dominó la historia judía, los salmos y las obras de los profetas, y es probable que sea a los 13 años por la celebración del Mitzvah, que por lo general en los niños empieza o se da la celebración a los 13 años, que es la etapa de dejar la niñez y entrar ya a la adolescencia. En las niñas es en otro tiempo, que es a los 12 años, porque se dice que las niñas maduran más rápido que los varones. Aprendiendo a usar el método de enseñanza por preguntas, que sería diatriba. En Hechos 22:3 dice específicamente que fue criado en esta ciudad llamada Tarso de Cilicia, instruido a los pies de Gamaliel. Hillel o Hillel. Esta era una de las escuelas más influyentes en la época de nuestro Señor Jesucristo, de donde proceden los fariseos. Su fe solo se debía a los escribas específicamente. De esta línea venía Saulo de Tarso. Era ciudadano romano, eso lo dice Hechos 22, 27 al 28. Eventos en los que es probable que estuviera el apóstol Pablo: número 1, cuando Pedro hizo su defensa del Evangelio en Hechos 5:34, en el juicio de Esteban en Hechos 7:58, en la ola de persecución en contra de los cristianos, Hechos 8:1, y la conversión del apóstol Pablo específicamente está escrita en Hechos 9. Pide cartas a las autoridades para ir a Damasco. De Jerusalén a Damasco hay aproximadamente 240 kilómetros. Para hacerlo más vivencial, es aproximadamente de la capital de Guatemala hacia Zacapa. Cayó a tierra y es allí donde tiene un encuentro con Jesús. Según Hechos 9, 4 al 6, dice cayendo en tierra. Cuando él cae a tierra y la luz le ciega, él hace dos preguntas en específico. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Son dos preguntas sumamente relevantes que tienen cosas maravillosas para poder expresar, porque revelan la identidad, básicamente, conocer al Señor y conocer el propósito de uno, básicamente, ¿verdad? Los eruditos afirman que este no fue el único momento que Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Ya anteriormente había escuchado y en una u otra ocasión pudo haber tenido encuentros con Jesús.
e incluso pudo haberse relacionado en uno que otro encuentro en la vida de Jesús, el martirio, la crucifixión de Jesús. Del apóstol Pablo, su propósito era que él había sido escogido para predicar a los gentiles, iba a sufrir por causa del Evangelio, Hechos 9:16, recupera la vista y es llevado, es lleno con el Espíritu Santo, según Hechos 9:17. En el desierto de Arabia pasó 3 años, según Gálatas 1:16 al 18. Su primera predicación en Damasco, según Hechos 9:20. Y es rechazado por los mismos apóstoles, según Gálatas 1:19, y Bernabé le da su apoyo, según Hechos 9:27. Continuamos con sus viajes, haciendo anteriormente un relato de su vida, y vamos con el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Preludios antes del viaje es que su primer viaje lo encontramos en Hechos capítulo 13 al 14. Es escogido para el ministerio junto con Bernabé, según Hechos 13:2. Según teólogos e investigadores se dice que Pablo y Bernabé realizaron el primer viaje misionero por 2 años aproximadamente. Antioquía es el lugar específicamente de donde ellos salen al viaje misionero, según Hechos 13:1 al 4 y Hechos 14:26 al 27. Este texto colocado aquí muestra que el regreso del primer viaje misionero que ellos hicieron, pero lo puse aquí porque específicamente dice que desde aquí partieron ellos, desde Antioquía. Luego desde Antioquía dice que bajan o descienden a Seleucia, pero no predican ahí en Seleucia. Ellos dicen que bajan allí, pero parten de Antioquía, luego a Seleucia, y luego aproximadamente el kilometraje es de 25 kilómetros desde Antioquía hasta Seleucia. Ahí solo descendieron para ir por agua a Salamina. Escalamina, según Hechos 13:5, dice: y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Salamina es parte de Chipre, su mapa aquí está, y la isla de Chipre se le llama la Isla del Amor, una maravillosa isla según fotografías. Luego siguen a Pafos, según Hechos 13:6. Allí aproximadamente desde el Salamina hacia Pafos, un aproximado de 142 kilómetros de un lugar a otro. El gobernador, hay algo curioso aquí, que el gobernador quería oír el mensaje, pero Elimas, el hechicero, se opuso y Dios lo castigó con ceguera, y esto está escrito en Hechos 13:6 al 12. Isla actualmente de Pafos. Luego siguen a Perges, según Hechos 13:13. Aproximadamente 8 horas con 15 minutos, un kilometraje de 492 kilómetros desde Chipre a Perge, definitivamente en carro, ¿verdad? Es actualmente. Este es el mapa actual de Perge, desde Chipre a Perge. Antioquía de Pisidia, según Hechos 13:14, ellos pasaron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Los hechos sintetizados de aquí de Antioquía de Pisidia es que no Antioquía de donde habían ellos salido, esta es Antioquía de Pisidia.
En este lugar los judíos rechazaron el mensaje cuando vieron una gran cantidad de gentiles recibiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. De manera abrupta los sacaron de este lugar y así Pablo se dirigió específicamente a los no judíos. Esto está según Hechos capítulo 13, 14 al 52. Luego siguen a Listra según Hechos 14, 38. Y hechos sintetizados es que cuando Pablo sanó a un cojo quedaron tan asombrados que nombraron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio e intentaron ofrecerle sacrificio. Vinieron los judíos de Antioquía e Iconio y apedrearon a Pablo. Ahí eso lo encontramos en el 14, 8 al 20. Pablo lo nombran Mercurio porque lo veía muy heraldo de los dioses. Está también Mercurio como dios Hermes, hijo de Zeus, mensajero de Júpiter, y por eso es que ponen a Bernabé como Júpiter, que es el dios Zeus. Luego está Derbe, según Hechos 14, 20. Hechos sintetizados: tras hacer muchos discípulos en Derbe, regresaron por el mismo camino, reafirmando a los discípulos y estableciendo líderes en cada comunidad. Hechos 14, 21 dice: volvieron. El 22 dice: exhortándoles. Y el 23 dice: constituyeron ancianos. Recogiendo unos datos complementarios, es que la costumbre de Pablo y Bernabé era dirigirse a las sinagogas de cada comunidad para hablar de Cristo y quedarse de 3 a 5 meses para afirmar la fe de los que aceptaban el mensaje, y la audiencia era mixta: judíos, prosélitos, temerosos de Dios, ancianos. Ellos constituían ancianos, nombraban ancianos en los pueblos donde habían predicado. El desacuerdo entre Pablo y Bernabé se da en la finalización del primer viaje por el primo de Bernabé, llamado Juan Marcos, que lo podemos encontrar en Hechos 15, 37 al 40, 2 Timoteo 4, 11. Terminamos donde empezamos específicamente, después de aproximadamente 2 años del viaje. Hechos 14, 26, llegan a Antioquía, dice, de donde habían salido, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El segundo viaje misionero, solo déjenme darle un par de preludios antes del segundo viaje, y es que Hechos 15, Bernabé y Pablo discuten con unos hermanos de Judea por el tema de la circuncisión. Suben a Jerusalén a discutir este tema con los apóstoles. El verso 6, se da el primer concilio apostólico en Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Realizan un enunciado los apóstoles en ese concilio y lo mandan a las iglesias para que sepan los reglamentos que tienen que regir. La separación de Bernabé y Pablo por Juan Marcos, primo de Bernabé, y Pablo y Silas empiezan el segundo viaje, ya no con Bernabé, sino de que específicamente con Silas. Muy bien. Este segundo viaje de Pablo está registrado en Hechos 15, 16 al 18, abarca unos 4 años, unos 2.800 kilómetros. Se plantan 4 iglesias principales: Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. El objetivo de este segundo viaje era doble.
reanimar a las iglesias establecidas durante el primer viaje, según Hechos 15:36, entregar la carta de los acuerdos tomados por los apóstoles, según Hechos 16:4. Muy bien, este es el lugar donde estuvieron en el concilio, que es Jerusalén. De aquí de Jerusalén van a Antioquía, según Hechos 15:35. En este lugar es donde se da la discusión de Pablo con Bernabé y se dividen. Bernabé agarra con otras personas y Pablo con otras personas, pero desde aquí de Antioquía. Siria y Cilicia. En su estadía en Antioquía y la división con Bernabé, visitan por lo menos 2 lugares registrados en Hechos 15:41, que es Cilicia y Siria, y dice que específicamente confirmando a las iglesias. Luego sigue Derbe, hacia su mano derecha aproximadamente, fue una ciudad de Galacia en Asia Menor. Según Hechos 16:1, después llegó a Derbe específicamente. Luego seguimos con Listra. De allí toma a Timoteo, a quien había conocido en su primer viaje seguramente en Listra, según Hechos 16:1. Frigia y Galacia. No describe que se haya quedado un tiempo específico allí, pero Hechos 16:6 dice que pasó a Frigia y en la provincia de Galacia. Por alguna razón aquí fue prohibido para ellos predicar en Asia, Misia y Betinia. Troa, aquí es donde Pablo tiene una visión. Descendieron a Troa, dice Hechos 16:8, y él tiene una visión aquí en Troas. En el Nuevo Testamento, esta ciudad fue fundada por Antígono, uno de los generales de Alejandro, y Macedonia quedaría más arriba de Troa, o hacia la mano derecha aproximadamente. De este lugar era la persona que vio en la visión donde estaba pidiendo ayuda, según Hechos 16:10 aquí. Luego de este lugar claramente dice que era la voluntad de Dios. De los otros lugares no les permitió el Espíritu Santo entrar, pero aquí en Macedonia, era la voluntad de Dios que predicara. Regresa a Troa, salen a varios lugares más y dentro de ellos está Filipo, según Hechos 16:11 al 12. Los otros lugares solo los menciona, pero no dice que se ha quedado mucho tiempo aquí en Filipo. Aquí en Filipo reluce porque allí conoce a Lidia, una mujer vendedora de púrpura, de tela teñida con colorantes puros, quien creyó en el Evangelio, y es probable que ella haya sido de Asia. Echan fuera al espíritu de adivinación de una señora en el verso 17 del capítulo 16. Son azotados por esa acción y metidos a la cárcel. Cuando están en la cárcel orando y cantando, hay un terremoto, se abren las puertas de la cárcel y la familia, el carcelero y la familia del carcelero reciben a Jesús y son bautizados. Tuvieron temor porque eran romanos. ¿Quiénes? Pablo y sus acompañantes. Esto es porque Roma era quien imperaba en ese entonces. Regresaron a la casa de Lidia y luego se van de allí. ¿De dónde? De Filipo.
Antípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, tesalonicenses. Muy bien. Hechos 17, 1 al 9 lo relata. Aquí encuentran hermanos judíos y griegos, pero otros judíos tienen celos y los sacaron de la casa de Jasón, probablemente sobornados por Jasón, ¿verdad? O en otras palabras, ayudados por Jasón. Los judíos dejan libre a Pablo y a sus acompañantes. Luego llegan a Derbe, un poquito hacia abajo, Hechos 17:10. A estos hermanos se les conoce que eran más nobles que los de Tesalónica, porque estudiaban las Escrituras. Luego hace un viaje un poquito más largo de aquí de Berea hacia Atenas. De aquí sacan solo al apóstol Pablo por algunos detalles que probablemente lo iban a matar o algo. Lo sacan a Atenas a él solo y se queda Timoteo y Silas allí en Berea un tiempo. A eso está descrito en Hechos 17:16, que los que se habían encargado de conducirle a Pablo le llevaron a Atenas. En la plaza de Atenas se reunían algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, y ahí hay algo extraordinario, porque dice que tenían un lugar vacío donde no había ningún dios, y decía al Dios no conocido, y ahí es donde la elocuencia del discurso del apóstol Pablo al Dios no conocido, un fabuloso discurso. El apóstol Pablo, escucharlo ha de haber sido tan maravilloso como él exponía sus discursos. Pero bueno, luego va a Corinto, que es otra isla de Atenas hacia Corinto, descrito en Hechos 18:1, y salió a Atenas y fue a Corinto. Ahí se encuentra con Aquila y Priscila, quienes habían llegado de Italia. Ahí se ve el trabajo que ellos desempeñaban, porque Aquila y Priscila también hacían el mismo trabajo que el apóstol Pablo. Aquí es donde llega Silas y Timoteo, o sea que en Atenas Pablo estuvo solo él, por supuesto, porque ahí encontró hermanos, ¿verdad? En este lugar se quedó un año, aquí en Corinto. Entonces prácticamente, si podemos hacer recuento, en Éfeso y Corinto, yo creo que son los dos lugares donde más tiempo se quedó. Luego sigue Éfeso nuevamente, porque el primer lugar en el primer viaje ya estuvo allí, según Hechos 18:21, aunque en este paso hay un pequeño desfase que describe en el verso 18, porque dice que primero fue a Asia y después a Éfeso, pero parecería un poco ilógico de que haya ido de primero a Asia después a Éfeso. Entonces es más probable que fue de Corinto a Éfeso y luego a Jerusalén, porque sería un larguísimo viaje y después regresar solo a Éfeso, ¿verdad? Entonces aquí estamos ya de Éfeso a Jerusalén, y descrito en Hechos 18:21, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, dice él. Conclusión del segundo viaje. Finalmente pasó un tiempo en Jerusalén y Antioquía como sede donde llegaba de sus viajes, ¿verdad? Aquí en esta área de aquí, ¿eh? Muy bien. Hechos 18:22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Seguimos con el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Los propósitos del tercer viaje: número 1, fortalecer a la iglesia
a las iglesias establecidas en los viajes anteriores, según Hechos 18:23. Al final del segundo viaje, Pablo dejó a Priscila y Aquila en Efeso. Ahora quiere cumplir con la promesa que él hizo de regresar, porque en Hechos 18:21 dice: ya volveré, si Dios quiere, dice él. Muy bien. Recoger una ofrenda para los judíos, según Romanos, según Corintios. Entrenar y enviar misioneros a otros pueblos, etc. Sale específicamente de Antioquía, aquí, número 1, Antioquía. Llega a las regiones de Galacia, a las regiones de Galacia. Eso está en Hechos 18:22 al 23. No dice específicamente a una, sino a las regiones de Galacia. Todas estas regiones de por aquí. Luego a Éfeso nuevamente, cumple su promesa de regresar a Éfeso, después de recorrer las regiones superiores. Cuando habla de superiores, no es de superiores en categoría social o algo por el estilo, sino en altitud de nivel del mar. Eso está seguro, ¿verdad? Según Hechos 19:1. Allí se encuentra con 12 discípulos que no habían recibido el Espíritu Santo, en el verso 7. Así continúa por espacio de 2 años, según el verso 10. 2 años aquí en Éfeso. Aquí se dio el problema con Demetrio y la ovación a Diana de los Efesos o de Éfeso, ¿verdad? Luego está número 4, Macedonia, y 5, Acaya. Toda esta región de por aquí. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer la Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Vean aquí, porque en Hechos 19:21 él dice: con 2 deseos en el interior. Número 1, ir a Jerusalén. Dice: yo deseo ir a Jerusalén. Y número 2 dice: yo deseo ir a Roma. O sea, está haciendo este viaje ya con una propuesta, ¿verdad? Y luego sigue el cuarto viaje, pero él dice: yo deseo esas 2 cosas. Muy bien, es solamente una notita, ¿verdad? Regresa a Asia, aquí, a esta área de por aquí, Asia. Muy bien. En Hechos 20:26, en Troas es donde Eutico, se cae de un lugar alto y es resucitado por el apóstol Pablo, ahí en Troas. Muy bien, luego sigue Mitilene, que está aquí, Mitilene, aquí. Según Hechos 20:14, luego sigue Mileto, bastantito hacia abajo. Probablemente viajaban en barco o en lancha o algo por el estilo, porque era por medio del mar. No creo que haya habido mucho camino por tierra. Entonces estas eran unas ciudades que estaban junto al mar, entonces era por algún medio de transporte acuático. Luego sigue Mileto, según Hechos 20:15. De aquí en Mileto, en Mileto, dice que él llamó a unos hermanos de Éfeso, según el verso 17. Ahí dándoles un largo y triste discurso, que los hermanos decían: mira, no te vayas, quédate con nosotros aquí en Mileto. Ya presentía tanto el apóstol Pablo como los hermanos que más de algo le iba a pasar al apóstol Pablo. Luego siguen a Cos, el 9, aquí en Cos.
según Hechos 21.1. Luego sigue Rodas, aquí en Hechos 21.1 también. Luego sigue Pátara, ¿okay? Después de Pátara, en Hechos 21.1 siempre, sigue Chipre y otros lugares en el camino. Chipre está por aquí, es una isla. ¿Y de dónde está la isla del amor? Es una isla maravillosa, Chipre. Está en Hechos 21.3. Después de Chipre vamos a Tiro. Probablemente no agarró un transporte directo, sino que con traslados. Entonces está aquí de Chipre a Tiro, según Hechos 21.3. Encontraron a unos discípulos aquí en Tiro. Se quedaron por 7 días. Luego de Tiro sigue a Tolemaida, ya aquí por Jerusalén, por esas áreas, según Hechos 21.7. Ahí se quedaron un día nada más, dice. Cesarea, aquí en Cesarea, no Cesarea, es Cesarea, me faltó ahí la tilde, según Hechos 21.8. En casa de Felipe, aquí en Cesarea. Allí un profeta llamado Agabo, que tenía Felipe, que tenía hijas doncellas, dice la Biblia, dice que qué es lo que le pasaría al apóstol Pablo si llegaba a Jerusalén. Entonces aquí en Cesarea es donde le ocurre esto, y los hermanos tristes también, ¿verdad? Porque seguramente si él bajaba a Jerusalén le iba a pasar más de algo. Muy bien, llega a Jerusalén después de rendir cuentas a los apóstoles y gozarse por lo ocurrido en el viaje. Ocurren eventos dolorosos, de los cuales ya se le habían advertido y él mismo sabía, por supuesto. Aquí Jerusalén. Eso está escrito en Hechos 21.17 y listo. Terminamos con los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, y a la próxima continuaremos con el siguiente viaje. Bendiciones, será hasta la próxima entonces.